En realidad esto se suele hacer como una cata, pero es desaconsejable por parte de las autoridades sanitarias. Además nos permiten el tema del vidrio aquí, entonces no es posible ni es ético hacer una cata con unos vasos de plástico. Entonces no lo vamos a hacer como cata de vino propiamente dicha. Lo vamos a hacer como una degustación, porque el vino de alguna manera está presente dentro de esta actividad docente. Esto no es una cata de vino como la del Consejo ni la de la Alameda Vieja. Esto es una conferencia cuyo objetivo tiene aparte que haya una presencia del vino como elemento integrador e interactivo dentro de la cata, ¿no? Así que yo he propuesto que están botellas totalmente precintadas y vasos que están totalmente precintados. Aquellas personas que quieran acompañar con un vino lo pueden hacer libremente. Aquellas personas que quieran tomar más garantías de la cuenta, pues que no lo hagan. Yo, lo que ustedes prefieran. Yo he tomado la determinación de que era la medida sanitaria más oportuna. Y bueno, aquí están los vasos. Yo sí me voy a echar un buchito de vino. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Así que, y ahora explico que gracias a la gentileza del Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, el nombre y representación de un íntimo y propicio amigo de Fernando de la Morena, como es Juan Alfonso Romero, vamos a disfrutar de esta copa de vino de González Vías, acompañando un poco a la conferencia. En otro momento que Dios quiera se puede hacer, pues haremos una cata en condiciones, con catavinos, etcétera. Es curioso algunas veces porque me pasó en la Bienal de Sevilla, dimos, creo que fueron 6 vinos, con una actuación de flamenco, del oloroso, del fino, la manzanilla, hasta el Pedro Jiménez, pasando por el palo cortado, el oloroso, el amontillado y tal, y dice, tenía usted que haber puesto unos piquitos y un quesito. Digo, Dios, hombre, claro. Y muchas veces no tenemos en cuenta lo que quiere ser esta actividad, ¿no? Esta actividad, pues, trata no de hacer dichoso maridaje, ni mucho menos, ¿no? Trata de ver cómo el vino de Jerez es capaz de interactuar con nuestros cantes. Cuando muchas veces nos han dicho, vamos a ver, pero ¿esto qué invento es? Digo, no, mire usted, esto no es ningún invento. El vino de Jerez y el flamenco han ido de la mano siempre, de toda la vida, incluso cuando el flamenco no era llamado flamenco, ni nuestro vino era el vino que tomamos hoy, ya iban juntos de la mano. Y allí donde ha habido una fiesta, ha habido vino, y el vino ha hecho cantar. Aquí está nuestro amigo Antoñín, que lo sabe mejor que todos nosotros, ¿no? Pero esto significaba ahí un paso un poquito más adelante, y ese paso más adelante significaba ver cómo interactuaban los vinos de Jerez con los cantes. Y todo, pues, por un, no digo hallazgo, ¿no? Eso estaba ahí, simplemente no tenía nombre, se le ha puesto un nombre. Eso es lo único que podemos decir, ¿no? Todo empezó a profundizarse en este proyecto cuando descubro que había un juego y teoría, hoy que hace años del asesinato de Lorca, pues había un juego y teoría del duende para Lorca, y hay un juego y teoría de la flor del vino y el compás flamenco. A partir de ese concepto, de ese único concepto, se desarrolla todo lo demás. Y fíjense ustedes qué cosas tan bonitas fuimos descubriendo cuando, a mayor presencia de la flor, mayor presencia del compás. Cuando la flor se va debilitando, se va amortiguando el compás. Y eso nos da, en fin, qué cosa más hermosa, ¿no? Que tengamos un fino lleno de vida, lleno de flor, lleno de crianza biológica, y tengamos un amontillado, que es cuando la flor se debilita y tenemos una crianza híbrida entre lo biológico y lo oxidativo, que es lo mismo que ocurre con la bulería para escuchar. Tenemos el compás, tenemos
pero se ha amortiguado, con lo cual da un género diferente. Todos estos conceptos que voy a hablar muy brevemente, si queréis ir echándose un vinito, aquí como estamos en familia, o si nos quiere ayudar alguien, yo me voy a tomar un vinito ahora. Yo digo que lo que ustedes crean más conveniente. El vino de Jerez dice que es muy bueno para el coronavirus. Échate un poquito para acá, por favor. Sí, venga, algún voluntario que quiera servir un vinito. Bien. Bueno, una nota, por favor, poneros por aquí. Una breve nota antes de entrar propiamente en el homenaje, sentido y querido homenaje a Fernando de la Morena. Como sabéis, por favor, un poco de silencio. Como sabéis, Fernando fue un artista que participó en muchísimas ocasiones, Fernando participó en muchísimas ocasiones en nuestra fiesta de la bulería. Creo que representaba como muy poco, la Escuela Jerezana del Cante, sobre todo en varias cuestiones y siempre con una gran personalidad. En ese sentido, pues vamos a acercarnos al perfil artístico y personal de Fernando, visto desde nuestra perspectiva del vino de Jerez. Como cuando él hace su magnífica bulería, nos está llevando a los terrenos del fino. Cuando amortigua el compás de la bulería, nos está llevando al terreno de la soleá. Y cuando nos está llevando al fandango, que son los tres cantes que he escogido entre los muchos que podíamos escoger, pues precisamente lo que vamos a hacer con esto es homenajear a Fernando de la Morena. Breves notas de lo que quiere ser el proyecto. En primer lugar, el marco de Jerez, que estáis viendo en imagen, coincide exactamente con las zonas más calientes de la producción del cante. Yo siempre digo que los territorios, por alguna razón, dan un tipo de persona, dan un tipo de vino y dan un tipo de artista o de música. Por eso nosotros, tanto en el terreno musical como en el terreno enológico, podemos presumir de una singularidad absoluta. Muy pocas músicas del mundo se parecen al flamenco y muy pocos vinos del mundo se parecen al Jerez. Y ambos son extraordinariamente contundentes. Sabéis que los vinos de Jerez son vinos fortificados y la expresión flamenca es una expresión fortificada. La tierra albariza es un milagro para la producción de nuestros vinos y es la tierra que han trabajado todas las familias que al fin y al cabo fueron configurando el secreto de los hondos. Y ahí vemos en imagen, y todo esto es una introducción breve de lo que es el milagro del Jerez fundamentalmente en la doble fermentación. Una primera fermentación tumultuosa que estamos teniendo en estos días, acabado de recoger, y una segunda fermentación lenta, en barrica. Con lo cual, si veis ahí en la imagen, la costumbre jerezana de llenar la bota a 3/4 no es un antojo de los enólogos, de los vinateros, es una necesidad, porque Jerez necesita esa capa de levadura que veis ahí, que es la flor del vino, que en nuestra terminología del flamenco and cherry es el compás del flamenco, y necesita aire, oxígeno. Por eso no llenamos hasta la corcha, que se llama, la corcha, el tapón de corcha, porque necesitamos que esa levadura sobreviva. Levadura que solo sobrevive hasta los 15 grados de alcohol por litro. Y ahí es donde empieza un poco el misterio de los hondos, como tenemos dos tipos de crianza biológica y oxidativa fundamentalmente. La biológica es aquella cuyo el vino se cría exclusivamente bajo el velo de flor, con lo cual produce que la flor del vino va consumiendo los azúcares propios
del líquido elemento. Y tenemos en el fino uno de los vinos más secos del mundo, precisamente porque los azúcares han sido fagocitados por el velo de flor. Y ahí tenemos una coincidencia añadida a nuestra bulería de Jerez. Eso da todos los tipos de jereces, según creemos biológicamente o en crianza oxidativa, que de ahí técnicamente este Alfonso es un vino blanco. Y dice la gente, ¿usted está loco? Entonces le dicen Jerez un colorado. Y sí, en términos de argot, pero en términos técnicos esto es un vino blanco, oxidado, ¿de acuerdo? Por esa interrelación que hay entre lo que es biológico y oxidativo. Y aquí tiene otro gran misterio de cómo vinificamos en Jerez, que también coincide exactamente con el medio de producción de nuestros cantes y nuestros toques, el sistema de soleras y criaderas. El gran valor, y lo dijo antes Juanito Garrido, el gran valor de nuestros flamencos son sus familias cantaoras, sus sagas. Aquí no hablamos de moneos, sino de los moneos, aquí no hablamos del Méndez, sino de los Méndez, y no hablamos del Mijita, sino de los Mijitas, o de las agujetas, porque somos sagas cantaoras. Y se va produciendo el fenómeno flamenco tal cual, Fermín Lobatón también lo reseñó, tal cual producen nuestros sistemas de criaderas y soleras. Vamos mezclando los vinos viejos con los jóvenes. A hacer un ejercicio de imaginación y vamos a poner en una bota, en la solera, al viejo Agujeta. En la primera criadera, Agujeta, y en la tercera, Antonio o Dolores. O, por ejemplo, en el caso de nuestro guitarrista, no hay una perfección, no hay una similitud extraordinaria entre la solera, que es Manuel Morao, la criadera, que es Moraito, y la solera joven, que es Diego del Morao o Pepe del Morao. ¿Cómo todos hacen un producto homogéneo, pero cada uno de su tiempo? ¿Cómo los tres suenan al mismo son, pero cada uno de su época? Hasta en eso tenemos una correlación bastante exacta entre nuestra forma de hacer vino y nuestra forma de hacer flamenco. Y bien, no quería extenderme en los elementos introductorios, porque vamos a hacer un pequeño y sencillo homenaje a nuestro querido Fernando de la Morena. Yo voy a comenzar, pues si todos tenemos vino ya, pues vamos a hacer un pequeño brindis a la memoria de nuestro querido Fernando, que nos dejara pues ese regusto artístico y personal tan importante. Fijaros bien cómo los viejos de las bodegas, que son los que saben, no los que estudian o estudiamos en los libros, sino que están en las bodegas, dicen, ¿cuál es el buen maridaje? ¿O cómo interactúan las cosas mejor? Y dicen siempre, no te vas a equivocar nunca cuando 1 y 1 suman 3. Escuchamos el cante y es importante, pero ¿y si lo escuchamos con una copa de vino asociado a ese cante? Se multiplica el sentido del cante y del vino, porque estamos añadiendo un sentido nuevo a la cata, que es el oído. La cata tiene fase, que es la visual, la fase olfativa, la fase gustativa, la retrogustativa, y nosotros le añadimos el flamenco. Oímos el cante. Hacemos un ejercicio de escuchar los vinos. Ese es un poco el proyecto de Flamenco and Cherry. A la hora de hablar de Fernando de la Morena, yo tengo la suerte que lo traté en muchísimas ocasiones. Aquí hay otro amigo que quizás quiera intervenir brevemente, me gustaría, que es Juan Alfonso Romero, que le debemos esta copa de vino, su gentileza personal y de su entidad, don Antonio Chacón. Y hacer un retrato de Fernando es hacer un retrato de un ser enormemente singular, un hombre personalísimo en su vida privada y personalísimo en sus cantes. Él viene de una nacencia del barrio de Santiago, donde el compás era un elemento que estaba en el ambiente, que estaba ahí siempre
como algo como el oxígeno, ¿no? Ellos decían que en el barrio de Santiago no había puertas. Se entraba por Santiago, la calle La Sangre, la Merced, o se entraba por Nueva Canterería, todas las puertas estaban abiertas y el compás estaba siempre flotando en el ambiente. Cualquier chispa producía una fiesta en un patio. Que no vaya a creer que eso es romántico, no. Eso se hacía para enmascarar las necesidades y las miserias que había en esas casas. Según mi querido maestro Alfredo Benítez, era una terapia. Ahora las nuevas generaciones se tienen que tomar una pastillita para dormir, pero nuestros abuelos se ponían a cantar y a bailar y dormían igual que nosotros, mejor. Y el vino siempre como elemento. Entonces Fernando se cría en un barrio Santiago con unas singularidades y una naturaleza muy especial, ¿no? Fernando es hijo de un barrio donde predomina el sentido del ritmo y del compás. Y él fue un cantador que con la edad se hizo completo, pero en sus inicios fue un gran festero. Un gran festero. Eso lo veremos ahora cuando hablemos del cante. Pero después la persona de Fernando, pues la persona de Fernando destacaba su particular filosofía y un empleo extraordinario de la metáfora. Yo no he escuchado a una persona decir más metáforas seguidas de manera más ocurrente y más certera. Y no fue un hombre que académicamente tuviera una formación elevada, donde Fernando a lo mejor un universitario, no, era un hombre de la calle, que había trabajado en el taxi y que había trabajado en el campo y que había trabajado después, según él, en una multinacional de panificaciones industriales. O sea, Bimbo, ¿no? Un hombre de vivencia, ¿no? Entonces ese hombre, ¿cómo ahí en la página de los Caminos del Cante tenéis una entrevista de 1 hora que es una delicia? Cómo ese hombre va encadenando metáforas una detrás de otra, que cualquier día con Juan Alfonso tendríamos que escribirla, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pregunta por el estado actual del flamenco, cualquiera diría tal, y entonces él saltaba con cosas como: hombre, sobrino, yo totalitariamente opino. Tenía unas frases muy concretas, unas muletillas. Una de ellas era: totalitariamente opino, a mis cortas luces, que la barriada del Pellizco está en construcción. Y no es por falta de materiales. Y ahora te quedabas tú pensando en que este hombre había querido decir con que la barriada del Pellizco estaba en construcción. Y era la dificultad de que el arte llegue a transmitir como tiene que transmitir, que el flamenco no era una cosa de cortar y pegar, o era una cosa de un ejercicio meramente musical, ¿no? Frases metafóricas: los cachetes propicios, y esto lo opino desde el Ministerio de mi Interior. No sé, Juan, di tú alguna. Estaba diciendo antes, decía mucho de referente al flamenco, decía que este núcleo residencial del flamenco es un auto complicado. Eso sí, lo decía muchas veces, ¿eh? Dice Pepe, ojalá vos los que estáis ahí luchando con nosotros, porque lo que ha querido refrescarme es Juan, ¿no? Ahí tenéis más vino, cuando queráis podéis tomar más vino. Porque este núcleo residencial del flamenco es muy complicado, ¿no? Decía, Fernando, ¿cómo estás, hijo? Que está diciendo, Pepe, es que yo soy un golfo pérsico, ¿no? Entonces decía unas metáforas que eran realmente alucinantes, ¿no? Y entonces eso, yo creo que eso él lo llevaba a su campo, ¿no? Hay por ahí una foto de Juan, que me he encontrado muy buena, no sabemos que Juanito Garrido también. Esta foto es de Juan, ¿no? Porque otra de las características de Fernando eran los mohines que hacía, ¿no? La gestualidad. Fernando era del tipo de cantador que cantaba con todo el cuerpo, cantaba con los ojos, cantaba con la boca, cantaba con la expresión, con las manos. Incluso cuando el guitarrista Moraito, ya Domingo Rubici o uno u otro empezaba a tocar una falseta, él se ponía a hacer como el swing así con la mano, ¿eh? Y después, si escucháis un fandango, que ahora lo vamos a ver,
cómo abre los ojos, las órbitas de los ojos, y él está interpretando con todo el cuerpo. Es muy curioso, ¿no? Veis ahí otra... Era un espectáculo verlo cantar, ¿no? Y sobre todo, yo creo que haríamos un bien en recopilar todas esas frases que él decía, porque era prácticamente como una especie de filósofo. La de la cejilla en la calle Guarnido, ¿dónde te pongo la cejilla? Pues en la calle Guarnido. Era muy gracioso todas las cosas que decía, pero siempre con mucho sentido de lo que decía, ¿eh? No vaya a creer que lo hacía aleatoriamente. Os invito a que escuchéis ese programa donde yo repaso la vida con él en el Centro Andaluz de Flamenco, una actividad del profesorado, donde Fernando hay una batería, poned en el buscador Fernando La Morena, lo encontraréis, hay una batería de dichos y de giros que lo convertía en un personaje sumamente singular, ¿no? Otro detalle que no se ha advertido mucho, que quizás su hijo Juan la ha llevado a un extremo ya totalitario. Ahí estoy yo en la grabación del disco Bors, ¿no? que tuvo una intervención muy feliz, porque ahora os explico en el anecdotario que estamos hablando qué sucedió ahí, ¿no? Ahí Fernando se estaba escuchando en una siguirilla que le habían dedicado a Moraito y que él había cantado con un corazón, porque él tenía con Moraito una pequeña deuda ahí. Entonces, como que le quiso... Y venía un poquito, cuando llegó al estudio, y digo, Fernando, ¿qué te pasa? Que te veo un poquito sensible. Dice, hombre, es que voy a grabar para mi amigo Morao una figuirilla que le había compuesto Alfredo Benítez, que decía, que prontito te has ido, ¿no? Al Morao, ¿no? Y él como un homenaje que le decía al Morao. Y le digo, Fernando, que te veo un poquito... Dice, hombre negro viene pálido. Y mira que yo no me pongo pálido ni metido en harina, sobrino, pero es que vengo a grabar una siguirilla para mi Moraito y resulta que llevo 2 horas intentando aparcar en Santiago y el único sitio que me he encontrado es en las puertas del Morao. Así que me he santiguado y me he venido para acá a cantar, ¿no? Pero hay otro detalle que quizás no se dice mucho de él, que es su indumentaria. Aparte cuando iba vestido de deporte o se iba a boxear con por ahí, pues en una ocasión vinieron una gente del País Vasco y Fernando vino con nosotros allí a Bilbao y lo vio una estilista de moda de la última y entonces se quedó alucinada por la combinación de colores que utilizaba Fernando, esos verdes chillones con tal, o sea, hasta en eso era un hombre sumamente personal, ¿no? Y aparte de ello, un galán también, porque era un hombre galante. Ponte aquí igual. Gitano ilustrado, ¿no? Hombre negro descolorido como el pimentón molido. Y toda esa frase que él decía, ¿no? Incluso y entonces esta mujer se sorprendió un poco de la forma de vestir de Fernando, ¿no? Que decía que tenía una combinación de colores y se ponía unos jerseys así verdes con unos pañuelos, tal, y le llamó la atención a la mujer que era de unas firmas de tal, ¿no? Bien, esto por cuanto a la personalidad de Fernando. Para ya sobre el terreno, viendo unos vídeos, analizar un poquito ya no la figura personal de él, sino su figura cantaora. La figura cantaora que a mí me parece sorprendente, porque al final el aficionado, después de los años, lo que valora es la personalidad. Hoy que hay tantos clones que cogen un tercio de Mairena, un tercio de Caracol, un tercio de Camarón y lo remedan, él era con una expresión muy suya. Ahora veremos algunos detalles que conectarían a lo mejor con la bolola, en la forma de decir hay muy pequeñitos y todos en los cantes, ¿no? Él a lo mejor hablaba muy bien el cante como buen santiaguero, pero él decía
como la primera vez, ay, 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 ¿no? Hacía unos ayes ahí. Vamos a poner los vídeos, por favor. Bien. Os he seleccionado precisamente de la fiesta de la bulería algunos vídeos de la casa, y esta bulería yo recuerdo que él, por algún motivo, y yo creo que acertó en este caso, en algún motivo Fernando, pues quiso hacer su actuación íntegramente por bulería. Decía, había una cosa que yo tenía muchas ganas de hacer, que era estar media hora o 3/4 de hora cantando por bulería. Y esa fue esa noche, que además le salió un espontáneo, que yo creo que está en el otro vídeo. A ver si... ¿Está en el 1 o en el 2? Bueno, ya ahora lo veremos. Le salió un espontáneo porque había uno de los gente del Paulera que Cultura le había puesto en la barra de dentro del ambigú, y escuchó a Fernando cantar, que se le fueron los pies y apareció por allí, y él empezó a cantar otro, que por lo visto hubo ahí un problema muy gordo porque fue como una especie de espontáneo. Bien, Fernando, a mis cortas luces, voy a aprovechar su dicción, Fernando era extraordinariamente festero. Yo creo incluso que fue un festero al cual él, cuando sale a la vida profesional muy tarde, le acopla otros cantes. Pero él básicamente es bulería. Esa bulería dotada, corta, jerezana, dotada con un swing muy especial, y que además hay otra de las frases, ¿no? Esto se lo dedico al pueblo y sus derivados, ¿no? Unas cosas que él decía. Y vamos a dejarnos llevar un poquito por esa manera que tiene él de cantar bulería, que yo en el proyecto de Flamenco and Cherry digo que la bulería, aparte de ser compás y ser flor del vino, nos encontramos con otras circunstancias muy categóricas y muy bonitas. Estela ha anticipado algo antes. Haciendo un estudio nos dimos cuenta que un estilo del cante aparentemente hecho para el disfrute y para el baile contenía letras predominantemente trágicas. Si nos vamos a la bulería de Cádiz, por ejemplo, una bulería un poquito más guasona, si nos vamos incluso a otra zona, pues encontramos una bulería. Pero ¿por qué la bulería de Jerez contiene tanta letra trágica siendo un estilo festero? Mi mal no tiene cura, he visto un sepulturero haciendo mi sepultura. ¿Qué hace eso en una bulería? Solo cantaba el torta. O la paquera de Jerez, cuando sale en el vídeo famoso de Carlos Saura, sale diciendo, después del Ali Alianda, y sale diciendo qué fatigas son las mías, que yo me acuesto boca abajo y me levanto boca arriba. ¿Qué hace eso en una letra de bulería? Y eso nos da que pensar a otra cosa. Tenemos un vino fino que es extraordinariamente seco. ¿Habéis visto un vino blanco que son todos predominantemente afrutados, que tenga esa sequedad, que tenga esa explosión que tiene el vino fino en nuestro sentido? Tenemos una bulería que es trágica y tenemos un vino que es seco, muy seco. Y este es un poco el proyecto de ese Flamenco and Cherry. Vamos a disfrutar de un poquito de bulería de nuestro Fernando La Morena con este beso al cielo que mandamos, ¿vale? Tengo bien, coño. Paciencia. Vamos allá. Vamos a disfrutar de lo que tenemos.
La noche en el callejón, la noche en el callejón, esperándote que llegue el puerto en tu baño, que tú llegaras, el puerto en tu baño, esta sobrina mía se llama la Lourdes, porque no lo dije. Cuenta como la gallina y saca como la gallina, siempre llamando en el pueblo, echando de la tierra, en el pueblo, echando de la tierra, Dios te enseñó a mandadito la muerte que viniera, a la muerte que viniera, y yo había por ti mirado, y mira tú, también porque hoy me venga a cuidar. Esto que estamos viendo es realmente muy difícil de conseguir, parece muy natural, pero ese cante hablado, metido a ese compás, cortito, pellizcando, eso es una marca de una forma de expresión, no digo en vía de extinción, porque ahora todo el mundo que el cante se acaba, el cante no se acaba, afortunadamente, pero es un cante vivencial, es un compás que el que tiene ese compás es porque respira, camina, hace su vida así entera, porque es que le surge naturalmente, ¿no? Yo lo he parado un momentito porque quería que vierais el detalle gracioso, pues yo no sé si en la fiesta de la bulería ha pasado otra ocasión, que es que le salga a un artista en el escenario un espontáneo, y verte la reacción de él, porque claro, se queda un poco alucinado. Y un poco la filosofía de la fiesta antigua, porque esto en otros sitios se criticó duramente, ¿no? Salía ahí uno a bailar y otro decía, no, pero entonces, fíjate tú, que hasta salen los camareros a bailar de los artistas, es otro concepto que hoy día, pues lógicamente no está, pero fijaros qué curioso, ¿no? Abuelita, abuelita, abuelita.
este breve ejemplo, es Jerez, ¿no? O sea, está en un escenario, a pocas de miles de personas, estás cantando, sale un camarero a bailar, que estaba en el ambigú de los artistas, y él, en vez de pararse o mirar para otro lado, le sigue la corriente, le canta una letra, se va y sigue con la actuación, ¿no? Entonces, es una naturalidad espectacular. Vamos a ir, porque no me quiero extender mucho, vamos a ir ahora a lo que en el Flamenco en Cherry, en el proyecto Flamenco en Cherry, que cuando todo esté normalizado, si Dios quiere, pues lo haremos en condiciones, ocurre con el vino y ocurre con el canto. Si se nos debilita la flor del vino, se nos desaparece el compás. Esa es la idea, el juego y teoría de la flor y el compás. Como una misma uva palomino, una varietal de uva palomino, nos da un fino extremadamente seco y después coge, y si lo criamos sin velo de flor, nos da un vino totalmente diferente, que es un oloroso. Oloroso nace, pues, de una crianza oxidativa, es decir, bien por el tiempo o bien porque le añadimos un poco más de alcohol, hacemos que desaparezca esa flor del vino. Entonces el vino entra en contacto con el oxígeno. Eso produce que el vino gane en solemnidad, ya se concentra con la madera, ya tenemos un vino que es, con respecto a la bulería, un mensaje más bien sentencioso, refranesco, solemne. Es muy curioso que Fernando en la soleá se aparta mucho de la tradición jerezana del canto. Así como en la siguirilla él hacía la siguirilla corta de Dios de Paula, en la soleá se aleja totalmente, por lo que yo intuyo que fue un cante añadido al repertorio. Él se va mucho a Alcalá, se va mucho a formas del lebrijano, que hizo él de palmero del lebrijano, pero por ejemplo yo le pregunté en la radio, digo, Fernando, tú que eres Santiago por los cuatro costados, ¿tú cómo no has hecho frijones nunca? Y no, frijones no lo tenía él, y frijones es una forma muy particular del barrio de Santiago. O incluso, fijaros un detalle con el compás que tenía Fernando, y no tenemos bulería para escuchar de Fernando. Rara vez, él hacía una bulería por soleá. Y entonces, sin embargo, en la soleá Fernando tiene dos cosas muy interesantes. Una, lo que él llamaba, otra de sus frases antológicas, el cuajo. Digo, Fernando, cuando un cantador llega a una edad, le pasa como Arbino, ¿no? Que coge solera y dice, no, coge cuajo. Cuajo, ¿no? Ese sentido que, fijaros bien, en el oloroso es mucho más espeso el vino que en el fino, ¿no? Ese cuajo. Y después, la forma de cantar de Fernando es muy hablada, y lo vamos a comprobar en una soleá con su moraito. Y fijaros en esa cosita que yo advertía que antes de él solamente la he detectado en la bolola, que es salpicar los tercios con ay pequeñito. Enlaza un tercio, por ejemplo, de la soleá que grabó majestuosa del Nene, de la soleá del siglo XV, ¿no? Aguaita en pena, yo no me atrevo a murmurar. Y antes de seguir el siguiente tercio, ay, 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 ay. Y esos hay ahí son suyos. En la bolola también los hay, pero bueno, son muy particulares y nos quitan de... Por eso un día le digo, Fernando, qué importante es ser personal en el cante. Dice, hombre, me decía, como decía Juanito Valderrama, hay que tener un sellito aunque sea de correo. Vamos a escuchar un poquito por soleá, con moraito, en Holanda, y esto pues lo acompañaríamos nosotros con un oloroso. Que el fino es la bulería, el oloroso es la soleá. ¿Qué nos queda en medio? Fijaros qué bonito, ¿no? ¿Qué nos queda en medio? El amontillado. Y en el cante, ¿qué nos queda en medio? La bulería por soleá. Soleá. Ojo que la soleá comparte
bulería el compás, no el ritmo. El ritmo es más lento, pero el compás es el mismo. Lo que pasa es que es un compás ralentizado, por eso adquiere solemnidad. Cuando ha hecho esta segunda, que ha encadenado una soleá de Alcalá a su forma, con una de las dondas, y dice, cuando se acabe el camino, ay, 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 ay. Es una cosa muy, no sé si es una intencionalidad de dolerse en el cante, ¿no? Que es lo que le hace
poco esparcir esos ayes pequeñitos durante los tercios del cante, ¿no? Podíamos haber escogido seguirilla, porque tiene una seguirilla corta de Tío José muy interesante. El disco Boro hace una cosita de que cortita, que prontito te ha ido morado y tal, que lo hace muy bien, muy en Santiago. En la Soleá no, ni la bulería por Soleá tampoco. No sabemos porque yo creo que la acopló, porque esta gente salieron muy tarde a cantar. Después de, como se decía, de su periplo por la multinacional de panificaciones industriales, ¿no? Que era Bimbo. Pero, bueno. Una breve anécdota antes de terminar, porque vamos a terminar ya. Fue una anécdota con Moraito muy graciosa, de esas miles que hay ahí guardadas. Fernando lo mandamos a cantar, hubo un gitanito de San Sebastián, se llamaba el Tío Monche, que creó la peña de la Paquera de Jerez en San Sebastián. Jerez no tiene peña la Paquera, pero San Sebastián sí la tiene. Y entonces resulta que en los primeros pasos de esa peña de San Sebastián nos preguntaron por tal, y mandamos a Fernando La Morena con Antonio Ojero. Y no sé qué pasó, porque claro, que perdieron el avión. Estaban en Sevilla y se distrajeron, no sé qué pasó, que perdieron el avión. Y bueno, pudimos arreglarlo, fueron otra vez, en fin. Y ahora íbamos a Bilbao con Fernando La Morena, Antonio Ojero, Moraito y yo. Y acababan de perder el avión hacía unos días, ¿no? Eran las 7 de la mañana y, vamos, yo creo que abrió el aeropuerto Fernando, para no perder el avión otra vez. Y a esto que el Moraito se tardaba, y llega el Morao con la guitarra blanca, de la funda blanca, un peinadito, su pañuelo, y ve a Fernando allí mirando los paneles, nervioso, perdido. No, que los señores, como pierde el avión otra vez, no nos van a llamar, no sé cuánto tal. Y es decir, el Morao llega y dice, buenos días. Dice, Morao, que tranquilito viene. Y dice, Fernando, ¿qué están llamando el avión? Mira, ese hombre empezó a correr Fernando La Morena por el aeropuerto. Y era mentira del Morao, de la gracia de ellos, mira, no veas lo que nos reímos con él. Sí. Una pregunta antes de que acabe. Fernando pudo vivir, en vida, el fenómeno viral de su papá niña, bailada por una tribu africana. Ese vídeo se hizo viral por todos lados. Estaba vivo, entonces. ¿Cómo vivió Fernando? En realidad, tuvo oportunidad de preguntárselo, ese fenómeno debe ser tan reproducido. Yo no lo sé, pero él se acopló muy bien al mundo moderno, ¿no? Yo creo que Juan Alfonso era muy modernillo para sus cosas. De hecho, cuando le preguntaron, dice, bueno, esto de ir a Japón así, porque la primera vez que fue a Japón, dice, ya, nosotros que somos al fin y al cabo, es que todo era metáfora, es todo metáfora. La respuesta de Fernando, cuando fuiste a Japón, dice, hombre, qué duda cabe que a mis cortas luces pienso que somos gitanitos de alquiler. Como diciendo, nos alquilan, donde nos llaman y nos pagan, pues allí vamos, ¿no? Somos gitanitos de alquiler, ¿no? Pero él yo creo que era muy moderno vistiendo también después con las cosas y tal, y yo creo que sería gracioso. Y el pensamiento era muy... le encantaba la música tanto que lo que está diciendo Fermín, eso era gloria para él, cuando él veía que salían los africanos cantando, bailando por bulería su cante, o cuando la gente joven se acercaba a él. Era un poco un fenómeno como el torta. Tiraba de la gente joven, era capaz de cautivar a la gente joven. Yo recuerdo esa pieza de la bulería que has puesto con Fernando Moreno en la guitarra, que al acabar de cantar, eso fue la Plaza de Toros, al acabar de cantar, salió por el público una vez que ya estaba más relajado en la mano, y había gente joven, y también mujeres, o sea, gente joven, mujeres que venían de fuera y hablaban con él, y como era tan buen conversador, pues compartía las reflexiones, pero yo me fijaba que gente joven, mujeres, le empezaban a hablar con él y él siempre gesticulando mucho, hablando con una mirada siempre muy cautivadora, y eso es un don, porque además en la Peña de Chacón un día, en una cena la cena chaconiana, podemos decir, hablaba mucho él, pero había tanto ruido que no nos enterábamos bien.
y decía, y llegaba a decirle a uno, tú no me estás entendiendo, ¿no? Tú no me estás entendiendo, ¿no? Como diciendo, mis metáforas no llegan a ti, ¿no? Y que no era arreglar ruido, pero es verdad que hasta el último momento tenía una ilusión por la gente joven que llega ahí al hospital y él seguía hablando con un respeto, y eso es algo a destacar, el respeto que siempre ha mostrado al prójimo, profesional, joven o Y la educación. Él además, Fermín, pues hizo me dijo en cierta ocasión que con lo que él tenía de cante, de tradición, que como al final la gente con las papas liñadas, ¿no?, que le pedían, salió una especie de videoclip, él en la Casa de la Bastiana, sin la camisa, las papas liñanas, ¿qué? Y se hizo un poco como su banda sonora, pero a él no le gustaba eso, ¿eh? No le gustaba que lo relacionaran tanto, y eso que lo grabó alguna que otra vez, ¿no? Después andamos un poco en las relaciones de él yo lo llamé, ya estaba el malito, pero yo lo llamé con este cantante que murió hace poco, ¿cómo era? Con Cortés, que le versionó una bulería, y el Cortés estaba súper encantado, ¿no?, en el disco Jerez de la Morena, ¿no? Bien, pues ya para terminar, ahora en un flamenco en cherry en condiciones tomaríamos un crin, ¿no? ¿Por qué un crin? Porque un vino, no es un vino dulce, un crin, que la palabra pueda distraernos. Un crin es un blend, es un vino cabeceado en el sentido en que se le añade es una forma diferente de hacer vino en Jerez, que en vez de hacer crianza biológica u oxidativa, se le añade un poquito de Pedro Jiménez a un oloroso. Entonces un Solera o un crin o cualquier de estos vinos pues tiene la robustez en un 80 o 75% de vino oloroso o amontillado y un porcentaje pequeño de dulce, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene también el fandango. Son sentencias muy hirientes, muy de la vivencia, pero un poquito dulcificadas. El fandango tiende a dulcificar, no es la siguirilla ni la soleá. De hecho, el ritmo se nos ha perdido en el fandango totalmente, y en el crin no encontramos flor por ninguna parte. Ahí hay coincidencias totalitarias, ¿no? Y entonces el fandango es un cante que es refranesco, solemne, dice verdades, pero un poquito endulzada. Por eso es el cante del amor, de la madre, del amor. ¿Cómo le decimos en Jerez a los crin? Esa es la versión anglosajona. Aquí se le dicen vinos amorosos, porque precisamente tiene ese toque. Y para mí, Fernando, aparte de ser un gran festero, fue un extraordinario fandanguero. Al fandango le sacaba un partido superior. Precisamente, yo creo que fue un viernes flamenco con Miguel Salado a la guitarra por fandango. Porque ya no te aguanto más, por mi madre de mi alma, que a mí se me estaba acabando todita la paciencia. Que ya no te aguanto más. Tú eres una mujer tan insensible que a mí me quiere tú cambiar por mi madre morena, culpa que yo encontraba imposible. Fijaros qué rasgo de personalidad tenía ahí, cuando hice por mi madre la morena, cosa que pienso imposible. Es un verso alargado todo,
hablado y deletreado de una manera personalísima, ¿eh? Y los ayes que continuamente le está soltando ante los tercios, ¿no?
y era porque daba la lunilla en medio de tu tejado. Me dieron la una, la dos y también la tres de la noche. Anda y por tu madre, ábreme la puerta, mira, que yo soy tu dueño. Ay, de tu camino a un ladito, que vengo muerto, muerto, espíritu de sueño. Pues bien, amigos, este ha sido un sencillo acto. Que ha sido el intento de un sencillo homenaje a nuestro Fernando, que esperemos que las circunstancias nos permitan hacerlo como hay que hacerlo. Lo que pasa es que estamos pues un poco limitados en todos los sentidos. Hay muchas personas que se han quedado fuera, que lo sepáis. Y bueno, agradecer a Juan Alfonso de nuevo y al Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón que nos haya brindado esta degustación de los vinos, a los compañeros Estela, Fermín y Juan por acompañarnos en la mesa redonda, a todos ustedes por rendir esta velita a nuestro Fernando, que yo creo que hemos disfrutado de sanas maneras. Muchas gracias. Que muchas gracias y a la próxima ojalá haya una vacuna de esta y le echamos la vacuna al vino.